Bienvenidos chicos a su curso de física. Soy su profesor Jesús Durán. Este curso está dirigido para los chicos de tercera y secundaria de física. Vamos a revisar el día de hoy muchos conceptos. El tema en esta oportunidad va a ser muy conceptual. Vamos a revisar qué cosas son unas magnitudes escalares, vectoriales, fundamentales, derivadas. Vamos a revisar muchas cosas interesantes. En este caso, veamos. Vamos a hablar primero de qué es una magnitud fundamental. Una magnitud fundamental, pues es aquella magnitud en la cual pueden ir las demás. Ejemplo, mira, la longitud. La longitud es metro. A partir de ella yo puedo determinar muchas otras unidades. Por ejemplo, área, longitud al cuadrado, volumen, longitud al cubo. Puedo también determinar velocidad, aceleraciones, a partir de ellos, porque estas son las magnitudes fundamentales que hemos determinado. Por ejemplo, masa sería en nuestro caso kilogramos, no sería gramos, sería kilogramos. Por otro lado tengo el tiempo. El tiempo va a ser segundos, no va a ser horas, no va a ser días ni años, va a ser segundos como una magnitud fundamental. Vamos a tener también la intensidad de corriente eléctrica. La intensidad de corriente eléctrica va a estar determinada por los amperios. La temperatura absoluta, por ejemplo, en este caso tenemos tres temperaturas que nosotros hemos escuchado. Lo que es los grados centígrados, lo que es los grados Fahrenheit y lo que es los Kelvin. Para las magnitudes fundamentales se va a utilizar los Kelvin, no los centígrados. Es cierto que nosotros estamos muy acostumbrados a utilizar centígrados. Yo mido mi temperatura, una temperatura de 40 centígrados, y es una temperatura muy grave para el ser humano. En cambio, cuando yo hable de magnitudes fundamentales, estamos hablando en el mundo científico. En el mundo científico vamos a utilizar los Kelvin, no los centígrados. En las fórmulas físicas, químicas que vamos a ir aprendiendo en estas temporadas, vamos a utilizar Kelvin, no centígrados. La intensidad luminosa tiene que ver con la luz. Por ejemplo, la luz que está iluminando ahorita mi foco, ¿en qué se mide? La luz no se va a medir, esa intensidad de luz no se va a medir en metros, no se va a medir en segundos, no se va a medir en amperios, no se va a medir en Kelvin, se va a medir en candela. Esa es la unidad fundamental que vamos a tener como la intensidad luminosa. Ahora, vamos a tener también la cantidad de la materia. La cantidad de la materia para química. En química van a aprender pronto mucho acerca de este tema, de qué es un mol. Un mol, para decirte a grandes rasgos, es como que si yo tuviese una docena. Una docena significa 12. Un millar significa 1000. En cambio, una mol significa 6,023 por 10 a la 23 cantidad de algo. Eso ya te explicarán con más detalle cuando veas eso en el curso de química. Pero el mol también es considerado una unidad fundamental. Entonces vamos a tener en total 7 unidades fundamentales, 7 magnitudes fundamentales: el metro, kilogramo, segundo, amperio, Kelvin, candela y mol. No te olvides de esos 7, que de esos 7 también te vamos a preguntar en los exámenes o en los test, que sirven mucho para aprender la física. Y que a partir de estas 7 unidades sencillas podemos nosotros determinar muchas otras unidades. Por ejemplo, la fuerza. Cuando hablamos de Newton, Newton no es una magnitud fundamental, Newton es una derivada. Tenemos a la par algunas magnitudes complementarias. Uno de los más comunes es el radián. El radián no tiene, o sea, no va a ser metros ni kilogramos, pero nos va a ayudar en muchas ocasiones. El estereorradián también es un ángulo sólido. Veamos ahora quiénes son estas magnitudes derivadas, que son posiblemente las más conocidas. Por ejemplo, yo tengo lo que es fuerza. Fuerza se mide en newtons. De eso sí hemos hablado, del gran científico Sir Isaac Newton, inglés, vivió en el siglo XVII. Muchos lo consideran uno de los más grandes genios de toda nuestra historia. Gracias a él se denomina la fuerza Newton, pero Newton no es una unidad fundamental, no es una magnitud fundamental, es una magnitud derivada, porque Newton va a utilizar masa, va a utilizar longitud, va a utilizar tiempo, va a utilizar esas 3 variables. Igualito, superficie, ahí se nota claramente, va a utilizar 2 veces el cuadrado más metros al cuadrado. Por ejemplo, si yo te digo cuánto es el área de este pequeño rectangulito, yo puedo calcular base por altura y tendríamos su área. Y eso va a ser una magnitud derivada. Base, altura, ambos metro cuadrado. Velocidad, metros sobre segundos. Así como te he dicho, distancia es igual a velocidad por tiempo. Este es un pequeño repasito de todas esas pequeñas unidades que vas a ver a través del curso. Vamos a hablar de alguna de estas
Porque estas unidades, estas magnitudes, nos definen la naturaleza. La naturaleza vas a encontrar velocidades, vas a encontrar fuerzas, vas a encontrar áreas, vas a encontrar volúmenes, vas a encontrar trabajo, presión, potencia, frecuencia, capacidad eléctrica, resistencia eléctrica y muchas otras variables más. Ahora, volumen se mide en metros cúbicos, trabajo se mide en joule. Vamos a tener también, por otro lado, que el trabajo, la energía y el calor, todos estos tres se miden en joule. Por ejemplo, yo podría tener en este caso la presión. La presión se mide en pascal, que es, como te dije, una magnitud derivada. No te olvides, por favor, las magnitudes fundamentales son longitud, masa, tiempo, intensidad de corriente, temperatura absoluta, intensidad luminosa, cantidad de materia. Un poco de memoria hay que tener en esta parte. En este tema sí vamos a utilizar mucho nuestra memoria, ¿ok? ¿Y magnitudes derivadas, estas son las únicas? No, hay muchas magnitudes derivadas. Estas son las principales posiblemente, porque aún a estas les falta algunas, pero son las principales. Podremos tener acá frecuencia, que se mide en hertz, capacidad eléctrica, resistencia eléctrica. Ahora sí, podemos ya completar lo que es la parte de su libro. Vamos a tener qué cosa es la medición. Entonces, en esta parte, continuando, tenemos la medición en la física. Una magnitud es toda característica medible de un fenómeno o objeto. Vamos a tener nosotros diferentes magnitudes. Medir, ¿qué cosa significa medir? Pues para nosotros va a ser comparar una cantidad de cierta magnitud de la misma especie con otra. Por ejemplo, yo puedo comparar el tamaño de mi mano con el tamaño de mi otra mano, ¿no? Comparar y hacer, ¿qué estoy usando? Estoy comparando metros con metros, centímetros con centímetros, milímetros con milímetros. Según su origen, vamos a tener dos cantidades según su origen. Como ya hemos hablado en los cuadros anteriores, vamos a tener lo que es magnitudes fundamentales, cantidades físicas que se van a caracterizar como fundamentales y derivadas. Las fundamentales son esas 7 que hemos repasado, por favor no te olvides. ¿Quiénes son estas 7? Vamos a hacerlo rapidísimo. Longitud, masa, tiempo. Las más importantes son esas 3, longitud, masa, tiempo. Luego intensidad de corriente eléctrica, amperes. Luego temperatura en Kelvin, intensidad luminosa en candela y finalmente cantidad de la materia en moles. ¿Ok? Ahora, las cantidades físicas vectoriales son aquellas que tienen un número y una unidad correspondiente, necesitan dirección. Si mal no te acuerdas, hemos hecho vectores. En lo que es vectores voy a necesitar no solamente su tamaño, sino también una dirección. Por ejemplo, si yo hablo de velocidad, yo te digo, ya sabes que el carro se mueve a 80 kilómetros por hora. Eso es lo único que necesito para saber todo. Me falta que me digas en qué dirección, si se mueve en la dirección noreste, sureste, noroeste, etcétera. En cambio, si yo te digo, son ahorita las 4:50, son las 4:50, no necesito más. No necesito que me digas 4:50 a la derecha, 4:50 a la izquierda, 4:50 al norte, 4:50 al sur, no necesito eso. En cambio, una velocidad necesito que me diga su dirección, su sentido. Por eso es una cantidad, una magnitud vectorial. Las cantidades físicas vectoriales se representan gráficamente mediante un elemento matemático, que es conocido como el vector, ¿no? Como ese segmento con una flechita, eso es un vector, de lo que hemos tanto visto. Ahora, el sistema internacional. Vamos a hablar un poquito de qué cosa es el sistema internacional. El sistema internacional resulta que hace mucho tiempo siempre había el gran problema de que, por ejemplo, cuando en los países europeos, cuando comercializaban entre ellos Francia, Italia, España, Alemania, etcétera, cada país, estamos hablando de hace cientos de años, tenían su propia unidad de medida. A veces podías tener la longitud, no existían los metros, podías tener una libra, un pie, una pulgada inglesa, francesa. Por ejemplo, la palabra pie viene que a veces se medía del mismo pie del tamaño del rey. Y esto era difícil en el momento de comercializar, porque no podíamos tener lo mismo. No es como ahora, yo te digo, a ver, tráeme un metro de tela. Pues ese metro de tela es una cantidad determinada. En cambio, si el metro fuese diferente en Perú, que en Chile, que en Colombia, que en Venezuela,
pues hace muy complicado al momento de poder nosotros comercializar. Algo que en realidad pasa con nuestra moneda, ¿no? En Sudamérica pasa, el Perú tiene soles, por ahí que los pesos argentinos, por ahí que los dólares ecuatorianos, vamos a tener ciertas complicaciones al momento de negociar, no como la Unión Europea, que todos ellos manejan una sola unidad económica, que es el euro. Y algo así, para esto comienza a existir el sistema internacional, para que todo se unifique y sea uno solo. Pero hay países que se resisten a esto. Básicamente, uno de los países más fuertes, más importantes es Estados Unidos. Estados Unidos se resiste todavía al sistema internacional. Ellos usan el sistema inglés. Ellos usan pulgadas, ellos usan millas, a pies, usan libras. Esas cositas no existen en el sistema internacional. El Perú sí usa el sistema internacional, pero como todo, como la gran mayoría de países, como con los Estados Unidos, y por eso necesitas saber un poquito de qué es una pulgada, un pie, una milla, alguna de esas cositas. Pero bueno, en la pregunta 7 me dice, relacione cada cantidad física con su unidad correspondiente. Por ejemplo, la masa va a representar kilogramos. La longitud va a ser representada por metros. Por otro lado, voy a tener la cantidad de sustancia que va a ser representada por moles. La intensidad luminosa va a ser representada por calorías. Tenemos esos elementos ahí. Ahora, en la pregunta 8 vamos a tener relacione cada cantidad física con el símbolo de la unidad que corresponde. Mira, esto yo sé que es un poco nuevo, por ahí que lo has visto. Vamos a ver esto a través del curso. Por eso es que yo necesito que uses un poquito de memoria. Por ejemplo, fuerza sencillo, fuerza Newton, N, ya está. Eso es muy sencillo. Tiempo, muy sencillo también, segundos, S. Pero ahora con presión y con caudal quizás nunca los hayas escuchado. Entonces te voy a pedir por favor que te los memorices. Pero te voy a contar un poquito qué cosa es la presión. La presión, por ejemplo, aquí yo tengo en mi mano, le pongo presión. No es fuerza lo que estoy haciendo, es cierto, yo estoy empujando con una cierta fuerza, pero estoy empujando en un cierto área. Fuerza entre área me va a dar la que es la presión. Cuando yo relaciono fuerza y área, ahí me va a dar un concepto llamado presión. Ahora, caudal es la cantidad de litros por segundo que está pasando, la cantidad de agua. Todos habíamos escuchado, oye, ese río está muy caudaloso. En esta temporada el río Rímac está caudaloso porque las lluvias en la parte de la sierra son muy intensas. El caudal es la cantidad de litros por segundo, pero litros no es en el sistema internacional. En el sistema internacional es metros cúbicos. Por eso es que vamos a tener metros cúbicos entre litros. No te olvides, por favor, que metros cúbicos es muy parecido a los litros. Un metro cúbico equivale a 1000 litros. Esos datitos, por favor, no te olvides. Pero bueno, continuamos por acá. Veamos la veracidad o la falsedad de las siguientes proposiciones. La altura de un edificio es una cantidad física escalar, verdadero o falso. Pues bueno, en este caso vamos a considerar que la altura se va a medir en metros. Yo puedo considerar de que podemos tener una cierta dirección, ¿no? Por eso en este caso vamos a tener falso. La velocidad es una cantidad física escalar, ¿no? La velocidad es una cantidad física vectorial, porque para la velocidad necesito una dirección. La fuerza es una cantidad de la física fundamental tampoco. La fuerza no es fundamental, la fuerza es derivada, como aquí está en el cuadrito. La fuerza es una magnitud derivada. Continuamos por acá. Indique cuál de las siguientes cantidades físicas, en este caso nos dice indique cuántas cantidades físicas no son fundamentales en el sistema internacional. Vamos a tener que masa, temperatura, tiempo y cantidad de sustancias sí lo son, como vemos en este cuadro. Por favor, este video quiero que salgas aprendiendo estas 7 unidades fundamentales. ¿Quiénes son? Las 3 ya las conoces. Las 3 primeras son longitud, masa, tiempo, muy sencillas. Las siguientes quizás son un poco nuevas. Vamos a tener la intensidad de corriente eléctrica, ampere. Por ejemplo, la corriente que tenemos en este foco mide en amperes. La temperatura, Kelvin, y la intensidad luminosa, candela, finalmente la cantidad de materia, mol. Por lo tanto, en este problema, cantidad de sustancia o materia, vamos a tener mol, temperatura Kelvin, tiempo, segundos, masa, kilogramos. Aceleración no es derivada y trabajo también va a ser considerado derivada. Indique qué grupo de unidades no corresponde al sistema internacional. Veamos, miren. En la A, metro corresponde al sistema internacional, segundo corresponde al sistema internacional y Kelvin también corresponde al sistema internacional.
En la B, candela, corresponde al sistema internacional, porque vamos a tener, mira, en lo que es candela, vamos a tener en este caso intensidad luminosa, CD. Ahora, mol también, cantidad de sustancia, segundo tiempo. Newton sí pertenece al sistema internacional, Pascal también, pero Libra no. Libra sí pertenece al sistema inglés, ¿ok? Por eso es que esa sería la clave. Kilogramo pertenece al sistema internacional, metros pertenece al sistema internacional, joule también pertenece al sistema internacional, joule también pertenece al sistema internacional, metro y segundo. La clave sería la C. Ahora, señala la relación incorrecta. Yo voy a tener masa kilogramo, obviamente, como en este cuadrito. Por favor, es muy sencillo el tema de hoy, solamente es muy teórico. Quiero que aprendas que la masa se mide en kilogramos, no en gramos, masa kilogramos. Vamos a tener presión pascal. Pues eso es nuevo. Sí, eso es nuevo. Como te había dicho, presión, esto ya es memoria. Esto yo sé que en presión nunca lo habías escuchado posiblemente. Presión se mide en pascal. No te olvides, por favor, de eso. Trabajo no se mide en Newton. ¿Quién se mide en Newton? Newton se mide la fuerza. El trabajo, el calor y la energía se miden en joules. No te olvides de esos tres. Trabajo, calor, energía. Los tres se miden en joules. Ahora tenemos la energía y está, como te había dicho, se mide en joule, tiempo se mide en segundo. Finalmente nos dicen, vamos a escribir bien. Bueno, es correcto, tienes que escribir bien, aquí está bien escrito, mira, M minúscula, K mayúscula, G minúscula, S, A mayúscula, solamente K, CD y mol, de esa forma. Entonces veamos, si identificamos quiénes están mal escritos, es sencillo, ¿no? Nos hemos dado cuenta que ahí KGR no es solamente KG, kilogramo es KG. Litro se pone en mayúscula, no en minúscula, L. Kelvin no se pone con ese circulito al costado, solamente la K mayúscula. Gramo no se pone GR, solamente G. Indique cuál cantidad no es una cantidad de la física fundamental del sistema internacional. Bueno, como yo quiero tener en este caso unidades fundamentales, ¿quiénes son las fundamentales? Estas de acá, mira. Magnitudes fundamentales, otra vez, son esos 7, longitud, masa, tiempo, intensidad corriente, temperatura, intensidad luminosa y cantidad de materia. Identificamos y vemos que la que no es volumen. Volumen no está en ese grupo. Masa sí está en el grupo. Tiempo sí está. Longitud también. Cantidad de sustancia, que es mol, sí está. Volumen es la que no vamos a considerar. ¿Cuántas proposiciones están correctas respecto a su símbolo y unidad? La cantidad de sustancia no es M, es mol. Longitud está bien, temperatura, vamos a tener ahí estos aquí, ¿ok? Muy bien, con eso por favor no te olvides de repasar este temita de acá, este cuadrito es el que necesito que lo memorices, estos 7, sobre todo los 4 últimos, porque los 3 primeros todos sabemos que es longitud, masa, tiempo, luego intensidad, luego temperatura, y estas unidades derivadas, saber de que vamos a tener la fuerza en Newton. Vamos a tener, por ejemplo, ahí está la presión en pascal, la potencia se mide en watts, la frecuencia se mide en hertz, la capacidad eléctrica se mide en faradios, la resistencia eléctrica en ohm, el volumen en metro cúbico, la velocidad en metros por segundo, la superficie en metros cuadrados. ¿Ok? Espero les haya gustado la clase del día de hoy. Eso sería todo. Se me cuidan mucho, chicos. Hasta luego.